Duro y canalla. Estábamos en Francia, o digo, ustedes estaban en Francia. Y nosotros estábamos hablando de Francia precisamente en estos días. ¿Por qué? A propósito de Marcel Proust. No. ¿Era a propósito de Proust? No. Sí. No sé. Se mencionó Marcel Proust. Sí. Con sus miradas interminables. Sí. Sí. Entonces, que él siempre arranca las novelas igual, todas. Bueno, sí, pero eso no es lo peor de él. Bueno, desde las correcciones para acá. Yo no lo conozco. Pero tiene como 4 novelas anteriores a eso. Marcel Proust no escribió las correcciones. No, Franzen. Sí. No, Proust no arranca igual. No. Para nada. No. Lo que pasa es que las novelas de él tienen pretensiones de ser dickensianas. Eso lo mencionaste tú, es una teoría tuya. Yo no hubiera hecho ese paralelismo, pero es cierto. Él siempre como que se tira por todo lo alto. Sí. Con todas sus novelas. Sí. Entonces, como dice Rey, todas sus novelas tienen una explicación política. Él asume que todo lo que uno hace es político. Y en ese sentido, él hace como un paralelo, él da una explicación existencial, filosófico-política. Y bien hecho por él. Bien hecho por él. Sí. Y yo no creo que lo haga por activismo ni nada. A veces los escritores necesitan un marco de estructura para operar. Y quizá eso le da. A veces no, los escritores necesitan un marco estructural para... ¿Qué tú dirías en Juno, por ejemplo? ¿Qué es marco de estructura? Y tiene crítica sociopolítica, pero ¿qué es el marco de estructura de él? Yo creo que hay una sexualidad ahí. La sexualidad, el dominicanismo. Exacto, el gran fantasma de la identidad. Exacto, el gran fantasma. Sí. Pero hay un tema sexual no resuelto ahí. Pero me entiendes dónde yo voy, o sea, porque también hay sexo en Jonathan Franzen, pero lo de Franzen es la estructura sociopolítica. Sí. En Juno está la vaina, te digo más. En Ángel Hernández, que Charamico es una novela que a mí me parece muy interesante. Juega con la disrupción. Esa es su estructura. La historia está ahí. Entonces yo creo que cada quien se engancha en una estructura. Ahora habrá que ver, la pregunta sería, si tú como escritor te enganchas en la estructura para tú hacer una obra, o si tú como escritor te enganchas en la estructura para ir haciendo el proyecto. O sea, te digo, Jonathan Franzen, eso es lo que tú dices, son esos grandes esfuerzos. Sí. ¿Tú sabes quién dice ese? Piglia, hablando cuando habla de Borges, y habla de lo contrario de Borges, cuando dice, no es Mallea, no es fulano, o sea, no tiene la gran obra. No. Que es lo que tiene Franzen. Cada novela es un gran intento. Pero yo creo que Borges, Borges, como en el sentido opuesto que Franzen, que Borges sí es duro y sí es canalla, y sí sabe ser canalla. Borges es como un río que es constante, que siempre es seguro. Es como un río, es como un clavo, como una playa secreta, que todo el mundo la conoce y nadie habla de ella en el pueblo. ¿Entiendes? Sí. Algo así. Y es raro porque Borges también, yo estaba pensando precisamente en los escritores totem de él, y son escritores de grandes novelas. O sea, Borges es un gran admirador de Dickens, Borges es un gran admirador de Stevenson, Borges es un gran admirador de Chesterton. Es un gran anglófilo. Es un gran anglófilo. Y esas grandes historias irlandesas del África del Norte. Exacto. Es un escritor que no está necesariamente en el centro de lo que se entiende como que lo que debe ser la literatura. Siempre estuvo por las periferias. Quizá la estructura está ahí. Pero la idea que yo quería terminar con Franzen era esa, ¿no? De tener ese escritor que se entrega a grandes cosas, pero tiene también que sacrificar mucho, duro canalla. Por eso yo te puedo decir, Franzen para mí no es ni uno de la otra. Es un escritor neutro. Sí, exacto. No es, vamos a hablar de el duro que nos inició en la conversación. Paul Auster, no es Paul Auster. Oh, sí. No. Y yo te voy a hablar de un canalla. Y duro a la vez. Norman Mailer. Cuya primera novela tiene más de 400 páginas. Sí. The Naked and the Dead. Sí. Y bueno, señores. Poco hijo de puta de él. Sí. Estamos, señores, en La Yola Borracha, el podcast literario que dirige Emil Matos para Bajo Radio. Emil, dite algo.
No, señores, fantástico que ustedes estén por aquí. Yo realmente hoy soy invitado a mi propio programa, porque realmente... ¿Y por qué? Sí, pues me siento así hoy, como... Hoy. Sí, como Está que vine... como apagado. Sí, no, me encanta que Rey esté aquí porque hay un programa con Rey que ya está en todas las plataformas, que ustedes pueden escucharlo, pero quedaron muchas cosas pendientes con Rey, siempre quedan cosas pendientes con la gente interesante. Hay que ver, porque este es un programa especial. Esto va a ser un programa de radio y a la vez va a ser un podcast. Entonces, esto es parte de una serie de programas que sobre literatura vamos a armar con el protagonismo de Rey, que se va a llamar Duros y Canallas. En Bajo Radio, un corito no tan sano. Pero que básicamente yo aquí no soy invitado tampoco, porque es como si yo me manejo ya siempre, no. Exacto. Y tengo unos deseos de que hagamos estos programas. La idea surge de eso. Escritores duros y canallas, y nosotros vamos a hablar de eso. Que decir que es escritores, quiero que entiendan que básicamente nos estamos apegando a las leyes más... subjetivas, estrictas y normales y subjetivas de lo que es el español. Es inclusivo el programa, escritores es solamente hablando en español porque son escritores y escritoras, pero como es radio y nos cuesta el tiempo, vamos a ir por escritores. Diciendo esto, una dura, para nada canalla, dura. Aida Cartagena Portal. Aida Cartagena. Exacto. La dura. En este sentido, aprovecho que te dije, me fui de boca la última vez que estuve aquí porque no expliqué bien lo que yo quise haber dicho, la intención era otra. Cuando hablé de que Miguel de Mena había intentado lo de hacer una edición de Calera para Electra, lo que yo quise decir en verdad... Sí, pero no te des intimidad. No, tampoco, no. Pero lo que quise decir fue en verdad que lo intenté y lo logré. Claro. Y lo logró. O sea, que lo intentó y lo logra. Sí. Y aclaro lo siguiente. El que quiera leer una versión anotada de Aida Cartagena Portalatín, la tiene Cielo Naranja. Sí. Que no solamente tiene, Cielo Naranja no solamente tiene esa, tiene ahí los archivos, tiene toda la obra muy excelentemente cuidada y excelentemente clara el trabajo de Miguel de Mena. Hay una cosa en la que yo me quedé pensando. ¿Cómo se llama el libro de cuentos de ella? Tablero. Tablero, lo acabo de releer ahora. No, genial. Hay una cosa que yo me quedé pensando con eso, y es que la primera edición de la novela, ella la hace con Brigadas Dominicanas, que es una editorial que ella dirigía. Entonces, me quedé pensando en lo que tú decías de los errores. ¿Qué pasó ahí entonces? Porque... era otro tiempo y ahí yo creo que lo que hubo fue un poco de descuido, también quizás editorial, porque después la cogió la editorial de la UAS, después lo cogió... Pero ella la anotó, ella le hizo las anotaciones. Hizo anotaciones y entonces son de esos textos míticos que tienen mucho vericueto, ¿me entiendes? O sea, y es una novela rara, es una novela collage, armada a pedazos. No dudes tú que ahí se haya ido. Yo tengo textos así que ya están publicados. O sea, hay una versión de los gestos inútiles que andan por ahí que están pegadas, como hay cosas que si tú no estás leyendo con mucho cuidado se pueden perder y eso pasa, tú sabes. El asunto es que a una novela que ha tenido su historia y volviendo a su dureza, la tipa estaba clara. O sea, doña Aida era de usted y tenga. No le estoy diciendo doña de que por el respeto, sino doña de usted y tenga, ¿no? Sí. Estamos hablando de una escritora en contra de todo, apostándolo todo, que conoce el valor de su trabajo. En un tiempo, ¿sabe quién es? En un tiempo en el cual la vida privada no valía tanto. No. Mira que interesante eso. Sí, ella caminaba enhiestamente por el Conde y todo el mundo la miraba y sabían sus historias. ¿Por qué? Porque eso tú no lo puedes ser sin atento a ti. Pana de dos duros. Dos polos opuestos, uno medio canallita, Cortázar. Sí. ¿Medio canallita? Sí, medio canallita. Sí. Yo diría que Cortázar... Yo no diría que es un gran canalla tampoco. No, él no es grande. Eso, claro. Canallismo, ahí hay un canallismo. Sí. Es un canallismo. Duro no es. No le veo la dureza. Sí. No en el durismo que nosotros estamos tratando aquí de conseguir. Exacto. Ahora, porque la gente va a entender a que nosotros nos referimos con duro. Nosotros nos referimos a dibujar una panorámica subjetiva de las letras latinoamericanas y sobre todo norteamericanas.
de los últimos tiempos, cuando los escritores eran escritores, cuando los escritores se distinguían por tener una posición política, por tener una posición social, por tener una posición sexual y donde no se le podía decir nada. Y pública. Y pública. El ¿Entiendes? escritor. Hemingway. Vamos a empezar por Hemingway. No, vamos a seguir el otro Mira, Polo, porque yo te dije En a Tablero hay Cortázar. un cuento donde ella dialoga con Hemingway, ¿Cómo se llama? ¿Cuál es ese? que es una joya. El otro Polo es Marguerite Yourcenar. Ahí estamos hablando de una dura. De una dura. sí. Dura. Y era pana, y Aida era pana de ellos en Francia, en París y vaina. Sí. O sea, no de que pana, jangueaban. Oye esto, Sí. una dominicana. Eso a mí me vuelve loco. Sí. Oh, pero ¿qué fue? Con Pero- Yourcenar. ¿Tú sabías que Darío Contreras le dio una galleta a Vargas Vila en París? ¿En serio? A Vargas Vila, El doctor el, Darío el escritor más mediocre de Colombia. Oh, my God. Sí, lo dice Balaguer en Memoria de un cortesano. Y se lo dice Balaguer. Sí. Eso es. Toco madera. Marguerite Yourcenar dura, donde las haya. Dura, sí. Estoica. Esa novela sobre Zenón que ella hace, sobre el estudio sobre ese de la muerte, el Sí. hombre en su celda, eso es un decado. Todo lo que estudian el estoicismo pasan por ahí. Hay que recordar que Memoria de Adriano no es más que el diario de un me voy a lanzar a lo hondo aquí. Sí. El diario de un epicúreo que quiere ser un estoico. Wow. ¿Verdad, Adriano? Tú dices. Sí, así mismo. Mira qué dura es esa tipa. Las contradicciones que pone en un texto. Traducida por Cortázar. Sí. Traducida por Cortázar. Sí, exacto. Sí, yo siempre he dicho que Cortázar debió limitarse a traducir. Ay, no diga eso. Pero no, Rubén, no diga eso. Ok. No hubiésemos Eso tenido no se puede cronopio, decir. fama. No, vaina. exacto. Sí, eso es necesario. Ni la noche boca arriba, ni... Sí. La noche boca arriba. Sí, sí. Y la Ni apología toda, Miles. ni toda esa, Sí, ni toda esa el lectura perseguidor. adolescente. El perseguidor. Ni toda esa lectura adolescente de Cortázar. Bueno, sí, pero... Porque no era duro, era canallita, pero qué bien. Yo entiendo por dónde tú vienes, Sí. porque qué bien leía a los duros. Exacto. Sí. Porque el perseguidor tiene eso mismo de lo que estábamos hablando ahorita. Sí. Es como un libro traducido, no está escrito en argentino. Sí. No, parece un libro norteamericano. ¿Verdad? También, Sí. un texto norteamericano. Sí, a mí me gusta mucho. El tipo era el periodista era francés, creo. Hay una película de eso también por ahí. Inspiró muchas cosas. Cortázar. De Cortázar se desprende mucha gente también. Sí. Sí, Rayuela. No, usted tenga, pero no es duro. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Habíamos hablado de David Mamet. David Mamet. Sí. Escritor de Chicago, ciudad que se precia de sed y que dura, ¿no? De tosca, Oscura. Sí. la ciudad de los hombros anchos. Chicago es una ciudad que ha dado grandes escritores. Upton Sinclair, Sinclair Lewis, Nelson Algren, Nelson Algren. el hombre del brazo de oro, Sí. que es un duro, lo tengo ahí Sí. por duro. Y este tipo, tú ya que mencionas a Upton Sinclair, él no es de Chicago, pero tiene una novelita de Chicago, me voy a acordar ahora, a mí me gusta mucho él. Sí. Soul Bellow. Soul Bellow. Soul Bellow. Es uno de sus personajes más icónicos de Chicago. Él no Tiene era, un par de él no novelas era de que- Nueva York. Sí, pero Soul Bellow era de Nueva York. Sí, pero Sí. coge Chicago como lugar para escribir. Como arena, exacto. Que como habíamos hablado de duro y canalla, un duro que se vuelve Pero canalla. Saul Bellow Sí. es duro, no es canalla. Él es duro pero elegante. Es como Sí. otra dureza. No es David Mamet, que era un Sí. tipo que manejaba un taxi, que trabajaba en vaina y que cuando saca, o sea, él hizo muchas cosas, ha hecho muchas Sí. cosas, pero hablemos de David Mamet, o sea, Oleana, Sí. Speed the Plow. Speed, o sea, Sí. él tiene Y la- él tiene el San Antonio bien cerca de La película House of Games también. Games. Sí. Pero también hizo los otros días una película de Jiu-Jitsu, Red Belt. Es una el tipo, Sí, pero o sea, hizo una con Anthony Hopkins ahí que no me gusta mucho. Una cacería de una cosa. sí, Pero sí. está bien, eso está bien. O sea, Él es duro. Sí, Él es de eso duro de lo que nosotros queremos buscar. Él te define, con esa definición de escritor duro de la que nosotros estamos hablando aquí, ahí está él Exacto. tú lo ves, es el retrato. Sí. Una definición de una escritora dura que tú quieres ver, Silvia Plath. O sea, ese sería tu retrato. Sí. Silvia Plath. Oh, Sí. Dura.
Sí. Hay que joderse. Sí, es Viejo, para tú morir con la cabeza metida dentro de un horno, tú tienes que ser duro. ¿Qué le pasa lo mismo que con Sor Juana? Que crean estos personajes, la gente no los lee, o se ve un poemita. Creo que Woody Allen tiene razón, entonces. ¿Quién? ¿De qué dice Woody? Woody dice en Annie Hall, Woody dice, Silvia Plath, ¿no? Que es un canalla. poeta- Woody Allen es un canalla. total, sí. ¿Y qué es lo que dice? Sobrevalorada. ¿Qué es lo que por dice la, por la lectura de los adolescentes y tal. Sí, pero que leyeron a léete- partir de su suicidio, ¿no? Si O sea, tú lo que lees, leen es el suicidio. Exacto. si tú te lees, exacto, tienes que leer los cuadernos de ella, El diario. los diarios. Ahí fue que yo cambié. Porque yo vengo de ahí, yo soy un convertido. Yo no te Claro. estoy hablando tampoco de que no, me encantó y vaina. Mentira, tiene unos Es un gran poemas. género que estoy descubriendo ahora y tarde. Yo estoy ahí en Puerto Rico y están hablando de paternalismo y esos poemas de ella, mal traducidos. Ay, Dios mío. Sí, mucho, Sí, Juan, sí, sí. sí. Sí, porque son difíciles. Hay cosas que a veces, o sea, no, Rey, pero ¿cómo va a ser? Debe haber traducciones excelentes de Silvia Plath. Las hay. Pero yo no la he leído. O no, lee, piensa que usted- señores, volvamos a esto. Leo con el respeto mayor a los traductores de ciertas cosas, pero lo que quiero decir es que hay novelas tan extrañas que se involucran con el código de que escriben, con la lengua que escriben, que la vuelven parte de su estructura. Oscar Wilde, señores, es muy difícil de traducir. Estemos de acuerdo con eso. Sí, sí. Y es una novela que leerla en inglés con esos códigos te da otra sensación que no te dan otros textos que traducidos. Toda su obra. Yo No, estaba porque leyendo incluso Aguantando, por ejemplo. Drown, tú puedes hacer cosas pero los códigos de Oscar Wilde, Para mí él se montó cuando escribió Oscar Wilde. Ese cuento lo destruyen en la traducción. Sí. O sea, el libro... Yo, no, sí, pero es que cuando tú vienes a ver, o sea, ¿qué tú vas a traducir? ¿El español lo vas a poner en inglés? ¿Y el inglés en español? En inglés, en español. ¿Lo vas a poner todo en español? O sea, ¿cómo? ¿Cómo tú lo haces? entonces tú tienes que Juno está vivo, hay que respetarlo, se ganó un Pulitzer, pero eso es un texto que Borges lo coge y él te explica en la traducción lo que es. Y funciona o no funciona, pero tenemos que recordar que una anécdota que siempre me gusta contar, que cuando estábamos empezando a escribir y nos adentramos en el boom latinoamericano, Sí. nos asombrábamos de que todos estos escritores del boom amaran a William Faulkner. Sí. Y tú dirás, ¿pero qué era lo que amaban de Todos William contaban Faulkner? sus grandes El vaina y la experiencias furia, era lo que hablaba. El vaina y la William furia. No era el vaina y la Para mí furia. era mientras agonizo. No, tampoco. Claro, Ellos, los claro. que leyeron, los que no leían inglés, quizá Vargas Llosa lo pudo leer, que sí, pero Gabriel García Márquez lo que leyó fue lo que tradujo Borges, que fue más popular. ¿Y qué fue? Las palmas, vainas, las palmeras salvajes. Una traducción medalaganaria de Borges, en donde él explica a William Faulkner, pero claro, con la genialidad de él. Claro. Y él te hace la novela, él entiende lo que Faulkner quiere presentar en una escena y Lo él te lo presenta. traduce con un gran lenguaje comedido, entiende el inglés perfectamente, sabe la intención de ciertos usos de ciertos adjetivos para presentar una... Entonces él intuye que el escritor estaba pensando tal cosa con este adjetivo y busca en el gran acervo del español algo que funcione, Exacto. que sea módico. Por eso no traduce la obra completa, Ya, pero es que porque es imposible difícil. tú pedirle a un traductor al uso, a un traductor regular, que haga ese trabajo. Estoy pidiendo Digo yo, demasiado. no sé, Estoy pidiendo tal vez está demasiado. pidiendo demasiado. Volvemos a Sigue Estados habiendo Unidos. grandes traductores todavía hoy, pero del inglés no sé, Ramón Buenaventura tal vez, pero hacer ese trabajo que tú dices ya Es fuerte. es fuerte, tú sabes. Philip Roth. Entonces. Un duro. Y canal. Durísimo. Pero que se vuelve canalla después. Sí. Y asciende a la Él canallada. se vuelve... sí. Y la maneja mejor que Él se nosotros. sube en su dureza y se convierte en un canalla. Y le agradecemos, porque lo hizo por lo que no podemos. Exacto. I married a communist. O sea, Sí. él lo hizo lo que no podíamos. Pero, The Human Stain. The The Human Plot Stain. Against America. sí. The Human Stain, con The Human Stain pasa algo muy sutil. Y es que yo podía imaginármelo perfectamente hasta que vi la película. En la película Yo nunca he visto la película. es que no se sostiene. Yo vi la película primero. No se sostiene que un hombre como Anthony Hopkins haya sido un chico judío negro.
¿entiendes? No se sostiene, sencillamente no cuadra, no te va. ¿Tú me entiendes? Entonces tú lo puedes ver. Yo dije, esta es la historia de un jabao, de un jabaote. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando... Esa novela me acuerda a Desgracia de Coxey, el sudafricano, que es un poco también... Sí. Y I was Born a Crime, el libro ese de Trevor Noah, el comediante. Ajá. Tiene un libro... Sí, hay salvando la distancia de Coetzee a Trevor Noah, pero tiene un libro ahí, Born a Crime, hablando de lo que él nace blanquito o jabao. Ajá, o jabao. En Sudáfrica, tú ves. Sí. Rough también terriblemente traducido, ¿eh? Tal vez uno de los... No me atrevo a por lo leerlo. menos yo he visto... Yo no me atrevo a leerlo en español. Yo leí lo de Yo tengo Pornoa. una versión de Pornoa, el vaina de Pornoa en Puerto Rico apareció traducido y no... de The Humanstein. Él es un narrador exquisito. Y en la primera línea ya yo Sí, no puedo, ¿entiendes? sí. Porque Señores, el tipo comienza diciendo in the summer of 1994 y él dice corría el verano de... Corría. Corría el verano de... ¿Tú me entiendes? Entonces, desde que el tipo me dice corría el verano, ya yo no estoy leyendo así. Sí. Eso es como a toda pastilla. A toda pastilla, sí. En un libro de Homero Pumarol. me llamó un día que yo le dije que había un libro de Paul Auster que él debía leer en español. Entonces él me está diciendo, me dice, Rubén, pero mira, me está diciendo que el tipo está en español, que el tipo es americano. Y yo, de estúpido, le digo, eso no es nada, eso es anagrama, hay buenos traductores ahí. Me llamó al otro día, me dijo, mira, tú eres un hijo de la gran puta. A toda pastilla, tío. A toda pastilla. Entonces él dice que no, que efectivamente que hay un párrafo donde hablan de un hombretón que iba corriendo a toda pastilla. Sí, como fascista, tío. Sí, Como sí, fascista, sí. tío. Entonces ahí se cayó todo. Hay un libro de Philip Roth que Sí. no se consigue mucho, o sea, no se habla mucho, no se comenta mucho, se consigue. Claro está, yo tengo 2 ediciones, la última es bellísima. Se llama Letting Go. Letting Go es la primera novela de Philip Roth, o el segundo libro de Philip Roth. No me gusta decir que es la primera novela, porque Goodbye Columbus... Está ahí. Sí. Goodbye Columbus es como que él te plantea, es la mise en place. Él te dice, estos son los personajes que yo voy a usar, yo voy a hablar así, yo voy a hablar de estos temas, el sexo, los judíos, la vaina, tú voy a hablar de Nueva York, yo te voy a hablar de esto. Loco, un escritor que se mantiene fiel a una vaina, que no estoy diciendo tampoco que eso hay que dar una medalla, pero es muy chulo, es muy chulo ver a un escritor plantearte un sistema Sí. y Desde el desarrollarlo. día 1. Sí. Es un escritor que escribe para escritores. Philip Roth tiene esa novela que se llama Letting Go. Loco, esa novela yo la leo todos los Thanksgiving. Es una novela en donde él te habla Franzen otra vez. Es una de sus novelas más grandes en extensión. Y te hace de la historia de 2 panas. Los 2 son judíos, los 2 son muchachos de Nueva York, vienen de clases sociales slightly different, como un imbalance en la Matrix que hay ahí. Uno de ellos, el papá es dentista y vaina y como próspero, y el otro, el papá fracasa con un negocio de congelados. Están los 2, pero los 2 son súper estudiantes, súper aplicados, súper vaina. El riquito es cínico. Y el pobretón es medio víctima. Esos son sus pesares. Sí. Y tú lo ves a ellos juntos en el undergrad, en la universidad. Son sus sombras, pero cualquiera esperaría que el pobretón sea el más cínico. No, al contrario, él tiene un complejo de culpa y de darse golpe en el pecho y de ser el más judío de los judíos. El de Philip Roth. Sí. Y el otro, pero que los 2 son Philip Roth. Es el más judío de los porque judíos. el otro es un hijo de la gran puta. Sí. Y se aprovecha de las debilidades de la gente para meterse, tú ves. Sí. Y lo que uno es Philip Roth verdaderamente y el otro es Philip Roth. hay uno que quiere ser puro, Ajá. el pobretón. Sí. Y esa pureza lo hace odiar todo lo otro. O sea, el guilt no lo deja. El otro, si él quiere ser puro, te entregado a la maldad. Él quiere probar el demonio. Y eso lo hace cínico.
se ríe de este que quiere ser puro. Pero queriendo ser puro, está buenísima la vaina. Entonces las mujeres de ellos dos también son espejos donde mirarse terrible. Uno tiene un affair y los dos tienen affair con ambas. Que es lo ápero. Uno lo tiene desde el deseo y el otro lo tiene desde la venganza, de la culpa. Y ellos mantienen ese ritmo, loco. Undergrad y el undergrad. Se parece a Franzen. Y la escuela después graduada. Sí. Y después se consiguen trabajos. El vaina es tan duro. Undergrad. Van junto a la escuela graduada. Uno se va para la Army. El otro se queda trabajando, tratando de... Porque está enamorado de una católica. Sí. Y cuando se vuelven a encontrar, el cínico ya es profesor universitario de prestigio en la Universidad de Chicago y le da y tiene el poder de que le puede dar trabajo a este. Y le da trabajo. Nunca se sabe si es para darle trabajo al pana o si es para tener a la mujer del pana cerca por el affair que tuvieron. Probablemente para eso. Wow. Yo me leo esa novela, es que es muy... Hay frases para moverme de ahí, pero hay frases en esa novela que conservo mucho, o momentos. Hay uno en donde el papá del cínico se va a casar con otra jeva, que no es la mamá de él, y ella quiere como dar un consejo, y ella le dice, él le dice, mire doña, families are long and complicated. O sea, no me dé consejos, no hable de mi familia. Si tú te puedes casar con mi papá, pero no me hable de mi familia. Y la otra es donde el papá del chamaco dentista le pide a su hijo, casi le ruega que se siente en la silla para él revisarle los dientes. Y entonces empieza a criticarlo, que si no se ha cepillado bien, ya oye la vaina psicológica. El chamaco no quiere sentarse, porque desde chiquito el papá hacía eso. Entonces el papá le dice, yo puedo decir mucho de la vida de un hombre por cómo tiene su dentadura. Ya ¿qué? Porque hablamos de Aida, hablamos de María. Hablamos de Aida, sí. Ya hablamos de Phyllis Roth, ya hablamos bien de David Mamet, de Nelson Agrin, hablamos de Chicago, ¿no? Sí. Ya vamos entonces un chin más para lo hondo. Dashiell Hammett. Uf. Duro donde los haya, ¿no? Para los negros. Bueno, no sé. El halcón maltés. Es que, sí. A mí todo ese terreno de la novela negra clásica me falta descubrirla. Bueno, pues entonces que está bien, está virgen, ahí tiene una gran oportunidad. Y esas traducciones no molestan leerla. Yo me leo, por ejemplo, el halcón maltés en español y no me molesta leerlo con el oye, tío. Joder, no me molesta, me cae bien. Como que tiene su gracia. Tiene su gracia de novela traducida así. Dashiell Hammett. Hablando de duro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos hablando? Habíamos hablado al principio de duro cuando hay una época nostálgica quizá de eso, de que ser escritor era ser escritor. Y tú tenías una posición social, sexual, sociopolítica, bien clara, la defendía. Y la gente, como se leía más quizá, ¿no? Era fácil defender tu posición porque había algo de tu posición en la escritura, en la manera de vivir, ¿no? Capote sería un... Capote canalla. Es un canalla. Canalla, pero duro en ciertos textos. Por ejemplo, A Sangre Fría. Duro. ¿Por qué? Es un escritor que va al problema y te lo describe a sangre fría, claramente. Yo creo que él se elevó. Yo entendí con Truman Capote en A Sangre Fría como que él se elevó a la calidad y a la seriedad del tema que estaba tratando y se puso como a tope de eso. O sea, sacrificó el personaje que él se había creado. Dashiell Hammett, para seguir, pues es ese tipo de gente. O sea, el tipo sí fue detective privado. Estamos hablando también de que fue un escritor censurado por el Hollywood, ¿no? Censurado de esos efectos especiales ahí. Escritor censurado por esa gran lista negra que hubo en Hollywood. Pero Hollywood no lo usa en un momento determinado. Sí, lo usa después. Ok. Lo usa porque todos después encontraron trabajo. Sí. Pero por un tiempo, en el famoso macartismo, lista negra de Hollywood. Trabajo, okay. Después de eso. Imagínate. Pero en esa gente de la letra de esa lista negra, te menciono, bueno que hablemos de ella, porque si menciono un paralelo de Dashiell Hammett en ese aspecto, hay otro duro, bien duro, Dalton Trumbo. Dalton Trumbo. O sea, hay una novela muy famosa que tiene su película que se llama Johnny Have a Gun. No sé si tú sabes que, por ejemplo, nacido el 4 de julio, la película esa que hizo Tom Cruise, ¿te acuerdas?
tiene mucho de Dalton Trumbo y de esa película Johnny Have a Gun, que es que sí, yo te mando a la guerra, pero lo que regresa de la guerra es sin brazos, sin piernas. Lo que regresa de la guerra es un guiñapo. Un guiñapo, un retrato muy extraño y muy disruptivo de lo que tú haces para promover a la gente que se meta. O sea, Top Gun, por ejemplo. Coño, los tipos bellísimos, esos uniformes le quedan geniales, militares. Yo me metí a cadete. Yo lo digo diseño, en El Hombre Triángulo, yo digo que yo me metí a cadete después de haber visto a Richard Gere en The Vinyl Gentleman y una vaina, vestido de blanco, cadete, ¿no? Uh-huh. Pero lo que regresa, esa imagen de lo que regresa, esa imagen viva de lo que es la guerra y lo que la guerra le puede hacer a una persona, a una familia, destruir, ¿no? Todo eso, es lo que te presenta Johnny Have a Gun y Born on July 4. Por eso es que Dalton Trumbo es un duro. Son escritores que se meten a sitio a escribirte ese tipo de cosas que no necesariamente son las que tú quieres oír como sociedad. Porque tú estás en una Segunda Guerra Mundial y tú estás mandando gente a matarse, ¿no? O tú estás en Vietnam y tú estás mandando gente a resolver guerras que no tienen sentido. Ahora mismo Ucrania y Rusia, sí, ¿verdad? Tú estás mandando gente ahí. Tú necesitas una buena campaña de publicidad para tú mandar a esa gente ahí, pero la realidad es otra. Y ahí, entonces ahí es que entran este tipo de escritores. Dalton Trumbo tuvo en la lista negra, pasó muchísimo trabajo, pero era genial escribiendo. Y se buscó, para ganar dinero, lo que hacía era que escribía hasta 7 guiones en un año con distintos nombres. Él usaba, si no usaba el seudónimo, usaba testaferros, que ponían los guiones y las novelas las publicaban y él cobraba una parte. Todo empezó a dar problemas cuando se ganó un Oscar. Y nadie subió a buscar el premio. La película era una película de torero bien chula, se me olvida el nombre ahora. Una película romántica muy buena. Pero hay una historia buena con él, que es que cuando sale de la lista negra, cuando ya se acaba su censura, es cuando el papá de Richard Douglas, de Vaina Douglas, de Michael Douglas, yo creo que es Richard Douglas, el señor, que hizo Spartacus. Loco, Spartacus es un guión de Dalton Trumbo. ¿Qué? Y es un reflejo de lo que él vivió en su censura en Hollywood, en Estados Unidos. Spartacus. Y esa novela se quedó con el pedazo. Y ahí fue cuando Douglas, que es quien está dirigiendo esto, lee el guión y le encanta. Y dice, bueno, pues sí, dile al guionista que venga mañana. Es que hay un problema con eso. Bueno, el tipo está censurado, no puede venir. ¿Y cuándo fue eso? Y tuvo 10 años en la cárcel por eso. Pero ya eso pasó, yo lo quiero aquí mañana. Y ahí es que, si él ya fue preso, ¿verdad? Y ya salió de su prisión, ya dale para allá. Entonces sí, un escritor duro. Fíjate que me gusta Dalton Trumbo como escritor duro, porque no es ese escritor duro que la gente piensa que el tipo está en un bar borracho dando galletas y vaina. No, no estamos hablando de eso. Duro, ¿verdad? No estamos hablando de eso. No. Es dureza ante la vida. Y como diría Onetti, duro donde los haya. Sí. Durar ante la vida. Eso dice Onetti. Durar ante la vida, perdurar ante el arte. Ya ahí te lo dice. Y por ahí es que nosotros vamos aquí. ¿Qué eran duro, Onetti? Duro donde los haya. Ahí te digo yo, Onetti y Benedetti. Onetti 1000 veces. Claro. Te quiero mucho a Benedetti, pero... Sí, también. Onetti, estamos... Rubén había mencionado con nuestras conversaciones anteriores Carson McCullers. Ya nosotros hablamos de Silvia Plath, sí, y de Yursenar, pero la Lispector, una dura ahí donde las haya. Sí, también. Sí, muy dura Lispector. Me encanta cómo la Lispector se mete en personajes masculinos para describir las mujeres y tú no... Hay algo ahí en la estructura. La pasión, según G.H. Y me lo imagino en portugués, me lo imagino en brasileño. Tiene que tener un ritmo. Tremendo. En esa Lispector. Sí. Ella que era muy quisquillosa con la edición, se molestaba tremendamente si le movían una coma siquiera. No le gustaba. McCullers, yo acabo de releer La balada del café triste. Y bueno, McCullers es tremenda, sí, es muy dura. Muy dura, cuento. Verdaderamente dura. Lo cuento. Hay una sutileza ahí para manejar, y no es cínico. Estoy buscando otra cosa para decirlo.
pero quizá lo encuentre. Ustedes habían hablado de Norman Mailer, pero también... y el hombre de No Country for Old Men, Cormac McCarthy. Ahora pensé en él, pero tú sabes que después pensé que, no sé, a mí Mailer no, McCarthy, siempre, no sé, yo he leído 4 novelas de él más o menos y me parece un poco artificial. Ya. Tú sabes. Yo no era un gran lector. Yo no era un gran lector de hasta la película. De los sureños, tú sabes, de McCullers, de ¿cómo se llama esta otra? La de un hombre bueno es difícil de encontrar. O'Connor. Ya. Porque tienen esa naturalidad, tienen ese planteamiento, tú sabes. No sé, el hecho de que McCarthy tenga que siempre como mirar hacia la frontera y estos personajes siempre un poco desbordados, estos asesinos, o la carretera, que también es una desmesura, ya un mundo post-apocalíptico. A mí, bueno, sí, pero no creo que sea tan duro, tú sabes, porque no está el asunto social ahí, ni hay una jugada política tampoco importante. Habíamos hablado de Paul Auster en algún momento ahorita, sí, de duro. Y yo lo digo duro, pero para convencerme también. Para nada canalla, el Auster, no. Para nada. No. Pero duro duro en ese sentido, en perdurar. Fíjate, es un gran traductor, Paul Auster. Y tiene el texto de The Art of Hunger, el arte del hambre. Sí. Que seguro se traducirá de otra manera, pero... sí, pero es un arte, el arte de... La gran hambruna. El arte de la hambruna. Te deja ahí, él te enseña ahí, se deja ver él como traductor, como lector, como... Y me gusta porque entonces te cuenta. Él tiene un libro, ahora te digo yo, se me va, un libro buenísimo, que lo leí antes de Art of Hunger, que se llama... Es una expresión norteamericana que es como de from pocket to hand o from hand to pocket. Algo así que lo que te dice es como que tú vives de lo poco, ¿no? Y ahí él explica todos sus trabajos. Se parece mucho a Murakami en eso. Explica todos sus trabajos de por qué es escritor y cómo se llega al escritor. Pero él te lo dice, que me encanta por esto. Y es un libro bellísimo, la edición está muy buena, tiene una foto de él bien jovencito en un barco. Él te lo dice desde su inicio de la infancia hasta que conoce a su agente literario. Uh-huh. Y te lo dice entonces, pero la estructura, que estamos hablando ahorita de estructura, que hablamos de unosexualidad, Franzen, la sociopolítica, sí. En esta de Paul Auster es el dinero. Él relaciona el dinero asquerosamente con la escritura en ese libro. Gran tema. Él empieza a hablar de su mamá, de su papá, de ver cómo ellos manejaban el dinero. O sea, él te empieza a contar su historia como escritor desde la infancia, y su infancia empieza cuando él ya claramente tiene una conciencia de lo que es el dinero. Relación con el dinero. Sí. Y te explica eso, hasta que acaba high school. Habla de unas herencias, siempre hay unas herencias ahí, como que ellos vivían con lo mínimo y viene, se muere alguien y le deja una herencia a la mamá, por ejemplo. Y eso le permite a él desahogarse, elige ir a la universidad, pero lo que hace entre los breaks de los veranos es consigue trabajo como de marino mercante. Y empieza a viajar y a escribir y a traducir. Un muchacho de 17 años, 18 años, 20 años, lo sigue haciendo, colecta dinero. No tiene que trabajar porque con la herencia puede pagar los semestres en la universidad, se gradúa, se mete con su primera pareja y se dedica a vivir de la literatura. Él no hizo otra cosa después que dejó sus trabajos de juventud. Uh-huh. Y los trabajos él trabajaba en Nueva York traduciendo catálogos muy específicos de librerías, de libros raros, de subastas. Uh-huh. Entonces él era el que preparaba los textos que se leían en la subasta para vender el libro. Ajá, ¿no? O en los catálogos de estas librerías antiguas, ¿no?
Y cualquier trabajo de traducción que iba cayendo, su esposa en ese tiempo era también traductora, qué sé yo, pero ahí siempre te habla de conseguimos $10 para esto, pero nos faltaron $15 para esto. O sea, así es que él habla. Tú todo esto lo intuyes a partir del joseo y del cheleo, Sí. de que no aparece el F y de que el F es duro conseguir. Entonces, ¿qué tú sacas de ahí? Lo duro que es mantener una vida artística sin tener que bregar con todo lo otro. Entonces ya te cuenta lo que escribe y dónde publica y que manda un cuentico allí y cómo manda un cuento aquí y cómo manda un cuento aquí. Te habla de las primeras novelas. Creo que la trilogía de Nueva York la escribe primero. La tiene escrita en distintas cosas, pero ya sabe que va a ser una trilogía y sabe que son 3 novelas y sabe, pero tiene los manuscritos. Ujú. Y te hace el cuento hasta que dice, una noche en una galería de arte, con tal y tal, porque ya había ganado un prestigio también como traductor y como esa cosa. Ahí met fulana de tal, punto y aparte, en My Life Changed. Y ahí se acaba el libro. Entonces tú intuyes ya. Ahí él tenía la novela y presenta la novela. Y ya se hace, Y ya, ya nace Paul Auster. Todo lo demás es historia. Y el libro tiene un juego que él inventó, porque él se dedicó a crear juegos de mesa Sí. para poder vivir, ¿no? Vender las patentes de eso y todo eso. Y entonces él incluye el juego en el libro y las reglas del juego y todo. Entonces me gusta mucho porque el libro también habla de pelota, de béisbol, que él es un loco con el béisbol, que ahí me acuerda mucho Murakami también, Sí. que Murakami duro. Sí. Murakami. Sí, yo creo que sí. Duro, Sí, duro. Yo diría que sí. Murakami. Duro Totalmente. como se enfrenta a su trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Y tiene esa cosa... Con mucha disciplina, con mucho respeto. Pero que tampoco es una vaina que te aleja de eso, ¿me entiendes? No. Es disciplina, es respeto, pero tú lo ves porque el tipo, tú ves que le gusta, como que no hay una pose ahí. No. Y así tú se lo también- compras. No, y además hay una visión del trabajo. Entonces, yo estaba leyendo una correspondencia entre Elizabeth Strout y Elena Ferrante, Ah. que ellas se cartean, Mm. se escriben. Y bueno, ya no se cartea, ya nadie se cartea, sino Por ¿cómo email. se dice ahora? Sí, sí. Se... No sé, pero es la única. se- Se mandan correos, se Sí, escriben, tengo la cosa se esa, escriben, ¿no? se- Y ellas hacían mucho hincapié, ambas, las dos, en la necesidad de desacralizar. Y utilizaban un término que era volver la literatura o el oficio laico. Es decir, desacralizar un poco toda la idea del escritor y del trabajo del escritor y ponerse a pensar un poquito más en las condiciones materiales que conlleva Claro la que- realización de una obra. Es que ¿no? eso es un programa que vamos a hacer eventualmente, cuando nos vayamos moviendo hacia adelante. Yo Sí. quiero hablar un poco del bloqueo del escritor. Sí. Yo tengo un programa ¿Tú de quieres eso. hablar del bloqueo del escritor? Del famoso bloqueo. Porque es que a nosotros nos enseñan a hacer la novela, nos enseñan lo que es un escritor, nos enseñan todo eso, pero no hay nada, nada de que te hable. cuando no se puede escribir. Cuando tú no vas a tirar para adelante. Sí, Cuando tienes que tomar una decisión, porque eso no va para ningún lado. sí. Nadie te Y cuando enseña, tú tienes- y nadie cuando- te enseña a cuando tú bregar tienes con el texto fracaso. Y nadie lo quiere. Y cuando lo publica, nadie lo quiere. Y cuando- y cuando con quién va a hablar de él y sacas el libro, no hay una crítica, ni siquiera para molestarte, hay una crítica en la prensa, o sea, no hay un ejercicio crítico, qué sé yo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de escribir? Porque la literatura es todo eso. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace con el fracaso en ese sentido? O con la idea que se tiene con el fracaso. Se fracasa mejor, es la única Se opción. fracasa otra vez y Lo que fracasa dice mejor, Beckett. es que- Ya, volver. Duro, Beckett. Sí, no, duro donde los haya. Duro donde los haya. Sí. Beckett es muy chulo. La historia de él, su familia irlandesa. Fíjate, y vamos a también hablar de esos duros irlandeses, porque fíjate cómo esos tipos retan el lenguaje y retan el inglés, que es su lengua, que sí, pero de Irlanda. Sí. Y son los escritores entonces duros en inglés. Por o sea, ahí fíjate hay la un relación que tú tienes. Durazo en Irlanda, wow, ¿cómo se llama? Me acordaré ahorita, el de The Third Policeman. El tercer policía está traducida. No, me cogiste ahí. Jesús. Que Borges creo que tradujo una novelita de él. Una novela rarísima. Sí. Bueno, en español está, la única traducción posible fue Nadar dos pájaros.
porque verdaderamente es una construcción en inglés muy extraña, muy propia de él. Pero antes Flan O'Brien. Sí, ok. Flan O'Brien. Ok. Antes de irme de Beckett, tengo que decirte que es duro. Óyeme esto. Beckett. No voy a escribir en gaélico, no voy a escribir en inglés. Déjame escribir en francés. Déjame porque escribir en francés. No me da. Sí, Los otros lenguajes no me dan. Sí. Voy a escribir en francés. Pero voy a traducir mis novelas también. También. Que es otra cosa. Y no solamente voy a traducir mis novelas, que yo creo que es incluso más fuerte, que voy a hacer mis novelas en inglés, porque la verdad es que, digo, no sé, habría que leerlas en francés, pero ve que rehace las novelas. Sus editoras, por lo menos, lo que dicen es eso. Él las rehace entera, la novela. Duro. Estábamos hablando de Paul Auster, y yo me quería mover Salud. Y me quería mover un poco a Dave Mazzucchelli. ¿Lo has oído mencionar? Bueno, pues nosotros tenemos la gran trilogía de Batman, el Batman de Christopher Nolan. Esa trilogía del Batman de Christopher Nolan nace gracias a Dave Mazzucchelli. Dave Mazzucchelli es un escritor de novela gráfica de Estados Unidos. Él, una de sus primeras novelas, uno de sus primeros trabajos fue con Frank Miller, cuando ellos decidieron hacer Batman Year One. Uh-huh. Que, como te digo, ese corte, ese trazo, esa estética es la que te da a ti Christopher Nolan en su Batman. Eso fue lo que lo inspiró a él a hacer, sí, voy a hacer Batman. Este es Dave Mazzucchelli. Sí. El dramatismo que le impone este dibujante a los trabajos de Frank Miller. Que Frank Miller lo deja después meterse en la historia, porque él le dice a Frank Miller, loco, el problema de Batman es que Batman es malo. Sí. No, que vaina. Entonces le dice, no, el tipo no tiene poderes, tiene cuarto y gana de joder. Y va para la calle. Y tiene una herida. Oh, claro. Bueno, pero en ese sentido, el Batman, hay como un sentimiento que cada vez que comienza un nuevo Batman a manos de, excepto en los casos de Zack Snyder, donde Batman, quizá por esa sapiencia, por ese conocimiento de que él es rico, por eso que él lo dice en la Liga de la Justicia. Entonces, hay un peligro en tu afiliarte con las grandes casas editoriales. Con DC Comics, con Marvel, hay como no sé, hay como algo peligroso en eso. Marvel lo ha llevado hasta las últimas consecuencias, pero bueno. Con Batman, el Batman de Christopher Nolan tenemos que supo cuándo terminarla. Claro. Cuándo decir no más, ya yo terminé con Batman, ya Batman. Ahora, Christopher Nolan le imprime un sello muy personal a cada Batman. Y es el acercamiento con la cámara, todo eso. Que un hombre. La cámara, exacto. O sea, que no es una vaina que está. Sí. Tú sabes, es un hombre que decide tirarse a la calle. Mira, ahora, el Batman de ahora es un muchachito que tiene un problema más. El problema de la herida en el de ahora es más latente que en el de Nolan. El de Nolan, el Batman de Nolan lo que tiene es miedo. Él sabe que esos pájaros están ahí y que esa herida está ahí. Y ese miedo, esa oscuridad. Pero llega un momento que dice, pero esto es lo que yo necesito. Esto es lo que yo necesito, esta oscuridad. Este problema. Mazzucchelli sale de esa relación, de esas 3 películas y de esos years y todo ese éxito y todo eso, y se encuentra con el bloqueo. El famoso bloqueo. ¿Qué pasa? Y ahí es que se vuelve duro. Mazzucchelli no era un duro todavía. Mira, pero aparte del bloqueo, y eso es más adelante, yo no sé si Mazzucchelli es uno de esos, pero hay que hablar también de los duros que sirven para escribir. De los escritores que se leen y que se pueden leer. Para ayudarte a ti, tú dices. Sí. Bueno, Mazzucchelli es uno, porque lo que dice es, yo soy escritor, ya. Yo no tengo que salir de eso, la novela, si es gráfica, si no es gráfica. No, yo soy un escritor.
Y decide Neil Gaiman. irse a buscar a ese otro que tiene ese miedo. Y crea un personaje que se llama Asterios Polyp. Asterios Polyp es uno de los arquitectos más reconocidos de la Academia Norteamericana. Tiene muchísimos premios, ha diseñado muchísima vaina, pero tiene un solo problema. O una cuestión. No, no hay un solo diseño de él que se haya construido. Se parece a muchos arquitectos dominicanos, entonces. Sí. Te estoy hablando que el tipo tiene... Grandes arquitectos. su- Y a grandes escritores Y a grandes escritores. Coño. que no han publicado nada. ¿Cómo va a ser? Sí. Sí. Te menciono 3. No. Ah, ok. No, pero tampoco la publicación no creo que yo no creo que tenga la misma implicación que un arquitecto. Yo creo que un arquitecto es muchísimo más fuerte, porque es que la escritura ya está, o sea, la escritura está, pero el diseño no. No, Diseño, bueno, no. Emil, habrían distancias semánticas. Sí. Habrían distancias Habrían semánticas. distancia, pero es lo mismo. Loco, André Calamaro dice, cuando yo veo un disco, sí, darme cuenta de lo difícil que es proponerse un proyecto, darle para allá y terminarlo. Claro. Y terminarlo, o sea, esa Claro. vaina del finish. Entonces, yo te puedo contar... Decía F. Scott Fitzgerald que era un duro canalla también, Sí. que se dejó consumir. Duro. Sí. Fitzgerald. ¿Y tú lo dudas? Pero ¿y este tipo? Pero bueno. ¿En serio? ¿Y qué diablo? Pero hasta para matarse hay que tener Sí. arte y gusto. ¿El Gatsby no está sobrevalorado? No. No, Emil. ¿En serio? No, ni The Last Tycoon tampoco. No, un tipo un duro. Henry Gracias a Vincent Dios que escribió más chiquito que los otros. Exacto. Escribía bien, compactito, es bueno. Borges lo tiene allá. Fitzgerald. Decía, En las novelas, sí. Decía F. Scott Fitzgerald que eso le da, que publicar le da un sentido de closure a un trabajo. Claro, totalmente. ¿Entiendes? Vamos a volver a Mazzucchelli ahorita, al arquitecto, pero Sí. él hablando de closure, me voy entonces a dónde? Henry Miller, duro. Duro. Sí. Y no es canalla. Perdón, ustedes han hablado de Milán Kundera. Todavía no me ha No, llegado. Un todavía no cándido me ha llegado. canalla. Sí, medio canallita. Sí. Sí. Pero Miller, Miller, cuando se ¿no? sienta a Miller. terminar The Black Spring, él es el que hace su famoso decálogo, que de los que hay, es el mío. Sí. Y con ese yo terminé mi tesis, por ejemplo, porque él decía, eliminate, condensate, get it done. Done. Después decía en otro, dije, stop adding new material to the Black Spring, finish. Tu primer acto del día debe ser tu obra creativa. Siempre escribe por las mañanas, para la tarde del cine, los museos, ver amigos, bebes romo, eres un ser humano. Sin bañarte, dice. como dice Hulbeck. Sí. Sí. Es duro, Hulbeck. Y de tarea, los fines Es de duro semana. Houellebecq. Houellebecq. Es duro. Sí. No, pero él está jugando. Es de maldad. un fantoche. Es un duro. Fantoche no es. No, ¿Es un es un fantoche? No. duro No. y un canalla. Es un duro y un canalla. Sí. Y yo añadiría. Y no le importa. Es un duro y canalla también. Sí, no le importa y es de verdad y no hay pose. Sí. A mí lo que me pasa con Hulbeck es que él tiene una tradición atrás de franceses duro, que a mí me parece que ya no han la hecho tiene todas atrás, esas la tiene novelas. adelante porque el Emmanuel Carriel que anda por ahí, que es un durísimo, el de yoga. Sí. Durísimo. Y el enemigo. Sí, ¿Eh? sí. Hay que joderse en el enemigo. Sí, el adversario. El adversario, sí. Durísimo. Duro y cortito. Y Sí, mira, pa. Como Corta en el aire. tu amigo, el de extranjero, ¿cómo es? Albert Camus. Albert Camus. Sí. Exacto. Duro. Exacto. Él tiene ahí a Camus, él tiene a Céline. Camus era un duro, no era un canalla. Exacto. No era un canalla. No era un No canalla. era un duro. No, era un hombre muy activo, muy políticamente activo. Y Sí, claro, pero era un hombre muy y bondadoso claro, también. Sí, porque ahí voy, qué bueno que tú dices eso, porque tenemos que hablar también de esos tipos, de Bukowski, el mismo Miller, Philip Roth no, pero Bukowski, Miller, Hunter entonces no, pero vamos, también vamos a dejarlo ahí. Bukowski, Hunter entonces era un canalla loco. sí, digamos que Plath, Henry Miller y Bukowski, que son tipos que te enseñan a ti que cuando un duro de esos se abre el corazón, tú tienes que dejarle el claro.
O sea, los poemas de Bukowski que te sacan la lágrima a ti de la belleza, del amor, loco, que te dejan sin sentido. Sí. Él lo hace, el punch. No hay pocos escritores que tienen un punch como Bukowski. No, tremendo. Bukowski cierra. Always Sí, closing, siempre. always closing. Tiene ese poema que nos gusta mucho a nosotros, de Shoelace, cuando termina, ¿no? Be careful when you bend over. O sea, siempre termina. Él tiene un bellísimo también que dice, your life is your life. O sea, no la malgate, no la joda, no la vaina. Los ángeles están esperando para deleitarse en ti. Sí. Mira, qué buena traducción, deleitarse. Hay una escritora que Y un amor infinito por la literatura. era una que dura yo- canalla, Dorothy Parker. Oh, otra dura. Y una escritora durísima que no era canalla, que se ponía canalla de vez en cuando, que es Susan Sontag. Sontag. Sí. Ay. Sí, dura. Y canalla. Pero también ahí he conocido gente así. Sí. Si no lo leen bien, si lo cogen por el lado contrario. Sí. Porque mucha gente dice que Carlos Castro puede decir que es un canalla. Es un canalla. No, pero es un duro. Pero es un duro. Es un duro. Sí. Es un duro pero no. Y yo, Pero a mí yo- me parece que es fantástico cómo se da la combinación, ¿no? sí, no estamos juzgando. Combinación. Cuando tú eres un duro y eres un canalla. Ah, ok. Sabina Sabina. fue tan duro y tan canalla que se volvió una una comiquita de sí mismo. Sí, exacto. Sí, se puede caer en eso. Mientras estaba haciendo eso, Calamaro estaba ahí dando duro. Y Vargas Llosa. Ay, Canalla. Es un duro. Y no es ¿Duro de dónde? No es un duro, Vargas. Yo no creo que duro. ¿Tú crees que duro? Yo creo que es un duro. Yo creo que canalla. Duro no. No. Tú en el momento. yo no creo que él sea un canalla, ni siquiera. Él comete canalladas. El canalla. Pero está. el señor ahora de ahora. El señor, sí, el que dejó a su mujer por Sí, Elizabeth. pero ya esas son, tú sabes, Canalladas. nimiedades de un señor ya. Ey. Emil. Pero el hombre que escribe La Casa Verde y La No, Guerra del no, Fin del Mundo, no. Ok, La la guerra Casa que- Verde, la Casa Verde La Ciudad de los Perros. era un duro, la Ciudad de los Perros era un duro. Los cachorros, los jefes. Los cachorros, los jefes. Qué sé yo, la conversación en la La Fíjate que conversación en la en todos catedral. sus libros que pero son entonces escritos- del hablador para acá ya no es un duro. Sí, bueno, es que hay un momento, yo no sé si ustedes consideran, pero hay un momento en que los escritores tú sientes que están tirando. tú Algunos sabes. escritores. Sí. Algunos Sí, escritores. Al principio, sobre todo. Sí, ese momento en el que Oster dice, ya, mi vida cambió, como tú me decías ahora. ¿Tú entiendes? Es decir, claro, Oster siguió escribiendo libros buenísimos, pero la trilogía de Nueva York. ¿Tú entiendes? Sí, y tiene Hay un cosas y tipo tiene que está cosas, ahí fajado, ¿verdad? pero no es un tipo incoherente. O sea, él no No, va para donde nada. quiera que lo invitan y donde quiera que lo invitan. Vargas Llosa vive montado en sitio y él cree que sentarse ahí, cruzar la pierna y ilustrarlo todo con su sapiencia sin tener... ¿Tú sabes dónde yo empezó? ¿Es que ahora dividimos obra y persona o no? No, espérate, no. Es su obra porque él ahí se sienta a Y en su disertar. obra está su persona. Sí, pero No, no, está quien bien, introdujo- digamos que fue quien duro. Quien introdujo lo personal fui yo. Y fue un fallo, porque yo siempre he dicho que la persona es otra cosa. Tú sostienes que Sí. la persona es otra Sí, cosa. hombre. ¿Tú no conoces este sociólogo francés que tuvo unos Alfaguara comete el error de sentarlo con este sociólogo francés a Vargas Llosa en Argentina y después lo sientan en España y después lo sientan en un sitio y empiezan a hablar porque Vargas Llosa, por motivo de la Sociedad del Espectáculo del libro que le escribió, Sí. este sociólogo francés le está diciendo, pero es que tú estás diciendo como que el libro tuyo no está hablando del futuro, está hablando de una nostalgia del pasado. Sí. ¿Y para qué sirve? Es un libro anacrónico, totalmente. ¿Para qué sirve? Como Tienen que muchos hablar de sus últimos Exacto. de lo que como esos Exacto. muchachos que tienen ahora ese celular todo el día van a hacer obra de arte mañana con su teléfono. ¿Cómo tú puedes buscarle la vuelta a que si yo puedo tomar fotos con mi celular, mañana yo encuentro una cámara y me vuelvo a fotógrafo porque en el medio me presenta Exacto. algo distinto? Sí. Y entonces yo vi de mis ojos a Mario Vargas Llosa que se le cayó el discurso así. O sea, no. Y eso. Sí.
muy poca gente se da cuenta de eso. Hay gente que lo adora y yo lo adoro mucho y van a pasar cosas, pero tú date cuenta de que tú como intelectual, tú crees que tú vas a llegar allí a cometer una tarde más en el campo. Ya yo publiqué mi libro con Alfaguara, qué sé yo, y este chamaco que está ahí te dice, no, pero espérate, el libro tuyo está muy bien escrito, pero eso es lo que pasó. Es un señor hablándome de una nostalgia de lo que pasó. Claro. ¿Qué yo voy a hacer con estos celulares ahora? ¿Y qué yo voy a hacer con Toquilla ahora? ¿Y qué yo voy a hacer con...? Yo creo que hay un momento en que Vargas Llosa es muy valiente. Yo creo que hay un momento a finales de los años 60 en el que él se da cuenta lúcidamente de a dónde va la deriva, por ejemplo, la Revolución Cubana, de dónde va la deriva política, y él dice, mira, no, esto no. No, es un oportunista. ¿Quién? Vargas Llosa. Y es más oportunista que García Márquez. Porque si hay un escritor latinoamericano oportunista es García Márquez, ¿no? Sí, pero por lo menos el otro no escondía el grajo ni la cosa. Es que hay un elitismo en Vargas Llosa y un yo sé más que tú, y por eso tú tienes que pagar para yo sentarme arriba y que tú me veas, qué sé yo. Es bueno escritores, pero... Y fíjate que desde joven siempre he dicho que como escritor Vargas Llosa es más completo que García Márquez. Pero el espíritu y el empuje no lo tiene. Tiene que crear, lo que no está mal, porque usted se puede crear como escritor, lo que usted crea. Pero es un tipo, mira, Vargas Llosa se amarró tanto a esas corrientes que le convenían, que se iba metiendo en problemas ahora después de viejo, porque se contradice. Claro, como todos los viejos. Él se amarró a esas corrientes. Él quería ser un duro. Como Ahab se amarró a Moby Dick. Él quería ser un duro. Aunque se estuviera hundiendo. Él quería ser un duro y para ser un duro, que vamos, quizás no es que sea un error ni nada, pero es que yo quiero estar tan presente en la vida social de que yo voy a opinar de todo, porque yo sé de todo. Herman Melville es el otro duro. Otro duro. Sí. Mark Twain es otro duro. Mark Twain es otro duro. Durazo. Kerouac. Duro. Duro y canalla. No, Emil. No. ¿Por qué? Kerouac, no. Yo estoy con Emil ahí. Hay una cosa ahí. Hay algo que no me termina de convencer. Algo de fragilidad. Porque es que estaban todos locos lo de eso del beat. Porque, por ejemplo, y el otro, ¿cómo que se llama? El William Burroughs. Porque Burroughs es lo que está de loco. Y ya. Loco. Sí. Vamos a dejar Burroughs ahí. Vamos a terminarlo con Burroughs. Sí. Pero vamos a seguir. Yo lo que pienso es terminar la historia de Dave Mazzucchelli en el otro, para hablar un poco de Asterios Polyp, coger a Henry Miller, y creo que debemos de hablar un poco de Bell Jar, de Sylvia Plath, para hablar un poco de esa poeta novela, ¿no? De que, la conocen por la poesía, pero nadie ha leído las otras cosas. Sí. Entonces esos son secretos que los hacen duros. Bueno, señores, duros y canallas. Emil, despide. Con uno muy duro, y bueno, con dos muy duros aquí. ¿Con quién? Yo no sé si Canalla, Rey Andújar y Rubén Lamarche. Señores, primera entrega de Duros y Canallas, un programa que vamos a dedicar a esos escritores, ¿verdad? Que nos gustan. Que nos gustan. Sí. Y ya. Exacto. Sí, atento a mí. Atento a mí, sí. Atento a mí. Atento a nosotros. Bueno, por ahí no sé, hay que defenderlos un poco, ¿no? Hay algunos que hay que... Hay algunos que hay que reivindicar. Que hay que reivindicar. Como Vargas Llosa. Como Vargas Llosa. Sí, vamos a hablar de ese tema también. Porque yo te estoy hablando desde la emoción también. Uno habla del hijo que más quiere. Entonces... No, porque son temas que nos apasionan. O sea, no, muchachos, ese libro de los cachorros y los jefes y toda esa historia de la parte de los cadetes. A mí me gusta más que la Casa Verde, honestamente. Así de los perros. Exacto. Bien, señores, ya ustedes saben, se cuidan y cuidan a otros.